Hermanos, ustedes saben que a mí me gusta mucho la dinámica de mi predicación, ¿verdad? Y pues yo sentí ese paso a vosotros y ese amén como muy apagado, ¿no le parece, hermanos? Voy a volver a repetir, hermanos, y usted con ese gozo que se aguantó toda la semana va a decir a vos pasa, ¿amén, hermanos? A la cuenta de 1, de 2 y de 3. Pasa vos, iglesia. Aleluya. Eso sí está bonito, hermanos. Eso sí. El salmista David decía: yo me alegraba con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Amén, hermanos. Ahorita, hermanos, vamos a tener a los niños y pues invito a la hermana maestra de esta tarde para que nos haga el favor de orar por ellos y así empezar nosotros también en esta predicación. Vamos a ver, niños y paraditos, por favor. Cierren los ojitos. Recuerden que Dios está en el cielo, pero también acá. Bendito Padre Celestial, estamos agradecidos delante de ti esta tarde por concedernos, Señor, estar en tu casa. Ayúdanos, Señor, a que tu palabra que sea expuesta sea aceptada en nuestros corazones y que transforme nuestras vidas para cada día santificarnos más delante de ti. También ayuda a los niños que la lección que vayan a aprender se les grabe en su corazón, que aún cuando sean grandes la recuerden, porque toda la palabra tuya tiene enseñanza. Todo eso te lo pedimos por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Voy a intentar, hermanos, configurar esto para mientras vamos a irnos a la Biblia. A mí me gusta moverme mucho en las predicaciones y pues el micrófono cansa poquito. Vamos a estudiar un tema hoy muy... Sí, pueden sentarse, perdón. Muy bonito. Me gustaría si Martín puede poner ahí el título para que nosotros también lo podamos ver. Amén. Y es un tema, hermanos, que era ya noche. Yo todavía estaba pidiéndole al Señor: Señor, dame palabra, dame sabiduría, dame entendimiento para poder predicar tu palabra, amén, que es lo más importante. E hice unas notas, cuestión que yo no estoy tan práctico con las notas, pero hoy lo voy a intentar. Esto, hermanos, es para yo tener ideas claras de qué punto tocar, porque es un tema bastante extenso, bastante larguito, y yo les pido que me tengan paciencia, amén. Vamos a hablar hoy sobre la segunda resurrección, y ahí les va a encantar el título, Dios mediante. Vamos a estudiar la Biblia en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 24 al 29. Solo vamos a leer un versículo, hermanos, para no ocupar tanto tiempo. Después vamos a estarlo leyéndolo según como vayamos progresando en la predicación. Vamos a leer nada más dos, vamos a leer el 23 y el 24, y después iremos estudiando estos textos conforme vayamos avanzando la predicación. Amén, hermanos. Dice así su palabra en el nombre de Jesús: para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El Señor añada bendiciones a su palabra. Amén. Amén. Bien, hermanos, hoy quiero aplicar una rutina diferente en mi predicación. Es algo nuevo, no he visto que lo practiquemos, pero me gustaría empezar desde ahorita, ¿verdad? En mi predicación. Si a los hermanos predicadores les parece bien también ponerlo en práctica, pues bendito Dios. Esta práctica consiste, hermanos, yo antes en la otra iglesia que me congregaba también lo ponía en práctica y era de mucha bendición. Consiste en que cualquiera de ustedes puede interrumpir mi predicación. Cualquiera de ustedes. Solo con
el objetivo de que tenga una pregunta y necesite aclaración. Amén. Porque también es algo doctrinal. Me gustaría pues tener esa interacción entre iglesia y predicador. Amén. Y yo sentirme que ustedes me están entendiendo y que están poniendo atención a la palabra. Y los hermanos que necesiten ir al baño, con toda confianza, no está prohibido, puede levantar su mano. Y yo sé que es para ir al baño. Amén. Pero si se pone de pie, es para hacer una breve pausa en la predicación y aclarar la duda, cualquier duda que tenga. Si yo no logro contestar su pregunta inmediatamente, pues voy a reunirme después con usted para que hablemos un poco de la palabra de Dios. Amén. Y así tener todas las dudas claras. Amén, hermanos. Porque para eso es la palabra de Dios. Amén. Para abrirnos el entendimiento a su voluntad y para que no vivamos en una vida de engaños. Amén, hermanos. Sino que vivamos en una vida ¿de qué? De claridad. Entonces, repito, se pueden poner de pie cuando gusten interrumpir la predicación y hacer la pregunta, o simplemente levantar su mano cuando necesiten ir al baño. Las mamás que tienen hijos, ni se preocupen de levantar la mano, yo las comprendo perfectamente. Bien, hermanos, vamos a entrar a la palabra de Dios en esta hermosa tarde en una oración, y me gustaría que ustedes también oraran para que el Señor sea iluminándonos y sea dándonos la sabiduría y el entendimiento que la iglesia cada día necesita. Amén. Señor, te damos gracias por esta oportunidad, Señor, que nos brinda de estar reunidos en tu presencia, Padre. Sea usted, Señor, dándonos entendimiento, Señor, dándonos amor, Señor, y comprensión en esa escritura, Padre. Señor, que no sea tu siervo el que hable, Señor, sino que simplemente sea, Señor, una herramienta, Señor, un medio para que tú transmitas tu palabra, Padre. Oh, Señor, te pido, Señor, disculpas si en algo te he fallado, si en algo, Padre, he ofendido tu presencia, para que usted, Señor, con esa gran misericordia que tiene, Padre, me perdone, Señor, y me use en esta hora para poder hablar tu palabra, Señor, de nuevo y con tu Espíritu Santo, Señor. Bendice a cada uno de tus hijos, Padre, que estamos congregados en este hermoso lugar. Sea para usted la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a ver estos versículos, hermanos, y me gustaría empezar por el número 23. Y dice el versículo: para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. Y el 24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En este versículo, hermanos, vemos la autoridad de Jesús. Amén. ¿Qué más puede ver ustedes en estos versículos, hermanos? Podemos ver también la autoridad que tiene desde el cielo, no solo entre los hombres, también entre los ángeles. Y también vemos, hermanos, que Él es merecedor de toda honra y de toda gloria. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y cuando Jesús, oiga bien, esto no lo dijo Juan, esto no lo escribió nada más por escribirlo, esto no lo escribió nomás Mateo, esto no. Cuando están las letras en rojas en la Biblia es porque es el mismo Jesús hablando. Amén. No es una narración de los evangelios, es Jesús que está hablando ahí. Y Él dice, hermanos, en este versículo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Él es merecedor de honra. Amén, hermanos. ¿Y cuántos le honramos en esta hora, hermanos? ¿Cuántos glorificamos su nombre? Y empezamos el tema, hermanos, con este testimonio de Jesús, de que a Él sea honra y gloria. ¿Por qué? Porque es también enviado, ¿de quién, hermanos? Del Padre, para un propósito muy especial y que hoy nosotros gozamos los beneficios. Y el 24, hermanos, dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida.
podemos ver en este versículo número 24 una declaración del mismo Jesús, donde Él mismo especifica la unión del Hijo con el Padre. No están separados, amén. Están unidos. Desde el versículo 23 al versículo 24 hay el mismo mensaje de la resurrección, y que la resurrección viene de ¿quién? De Dios. Viene de Dios y con la misma autoridad. Así que solo aquellos que creamos en Él podemos alcanzar la vida eterna, porque si creemos en Jesús, también obtenemos, ¿qué, hermanos? Vida eterna. Y esto es muy importante, hermanos. Hay un versículo en Efesios 2:1 que dice que en aquellos tiempos andamos muertos en delitos y pecados. Y en este versículo Jesús también, hermanos, hace énfasis en esto. Dice, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Qué hermoso, ¿eh? Pero ¿quiénes son estas personas, hermanos? ¿A quiénes se refería Jesús cuando Él decía, han pasado de muerte a vida? En la actualidad, muchos predicadores usamos Juan 3:16 para ir a evangelizar, amén. ¿Cuántos de ustedes los han usado, hermanos? Juan 3:16. ¿Y qué dice su palabra? Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué dice? ¿Qué sigue diciendo? ¿Qué ha dado a quién, hermano? A su Hijo unigénito, único, ¿verdad? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Para quiénes es la vida eterna? Para los que crean en Él. ¿Por cuántos murió el Señor? Por todo el mundo. Amén, hermanos. Eso es indiscutible. Él murió como un sacrificio por toda y para toda la humanidad, para perdón de nuestros pecados. Ahora, ¿cómo vas a obtener este beneficio? Antier, hermanos, fue mi conversión en la compañía. Y para yo acceder a ser miembro, team members, de la compañía, tuve que firmar como 40 páginas. Beneficios esto, contrato el otro, esto y lo otro, para poder gozar de los beneficios de dicha compañía, amén. Y para esto, hermanos, tú también tienes que hacer algo, amén. O sea, no es pan caído del cielo, hermano. Necesitas trabajar por esto, amén. Necesitas accionar algo para poder acceder a la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Y qué es lo que debes de hacer? Simple, sencillo. O sea, no te está pidiendo el Señor ir hasta Turquía y ver dónde fueron enterrados muchos apóstoles. No te está pidiendo eso. No te está pidiendo el Señor irte a bañar al Jordán 7 veces. Nada. No te está pidiendo el Señor ir al pasado y pelear contra Goliat de nuevo. ¿O sí, hermanos? No, ¿verdad? Él te está pidiendo nada más una cosa. ¿Cuál es, hermanos? Creer ¿en quién? En el enviado de Dios. ¿Y quién es el enviado de Dios? Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. ¿Y cuántos le dan unas palmas al Rey de Reyes hoy, hermano? Sonríe, hermano. Cristo le ama. Cuando el Señor hace esto, hermanos, y habla de este versículo, muchos lo tomamos erróneamente y decimos, no, Cristo murió por mí y yo voy a ser salvo en cuanto muera. Pero hay un problema. ¿Crees en el Hijo de Dios? ¿Crees en Jesucristo como tu Salvador? Porque la Biblia dice que los que crean en Él han pasado de muerte a vida. ¿Y qué dice Efesios? Porque en aquellos tiempos andábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Cuál es lo nuevo de hoy, hermanos? Que si crees en Jesús, vas a obtener la vida eterna. No solo el perdón de tus pecados, vas a obtener la vida eterna. Solo a través de Jesucristo. No hay otro. ¿Quién sabe? Amén, hermanos. Amén. Hemos escuchado a lo largo de nuestra vida de fe
Yo me acuerdo cuando estaba empezando, era mi segundo año bautizado. Me bauticé en 2018, de cuenta como 2019. Vamos a cuenta. Le pregunté a un hermano de la iglesia: hermano, ¿cuántos años lleva usted en la iglesia? Y él así sonriente, con una sonrisa, ¿no?, de esas preciosísimas, como la que está haciendo el hermano Raúl ahorita. 45 años, hermanos. Y yo digo: hermano, apenas me acabo de bautizar. Y el hermano decía: no, hermano, yo tengo 45 años bautizado. O sea, yo me emocioné, hermano, y yo decía: ¿cuándo voy a tener tantos años yo también? Ahora que lo pienso, ya tengo 22, pues pido al Señor un poquito más de tiempo. Hemos escuchado a lo largo de nuestra vida de fe, hermanos, el mensaje de salvación, amén. ¿Cuántos lo han escuchado, hermanos? ¿Y cuántos vinieron por ese mensaje? Amén. Amén. Yo fui uno. Amén. Como Cristo se dio a sí mismo por amor a nosotros, y como Él, con su amor tan grande, pudo hacer un solo sacrificio por la humanidad, amén. Y que nosotros podemos acceder a Él a través de la fe, creer en Él. Ahora, la pregunta: ¿por qué debemos creer en Jesús? Hermanos, hay esta pregunta que muchos se hacen, muchísimos, aún con muchos años en la iglesia, llega la duda: ¿por qué debemos de creer en Él? El tema se llama la resurrección, pero yo quiero ir a la resurrección, amén. Entonces estoy explicando un poquito de dónde Jesús toma la autoridad, por qué debemos de creer en Él y cuáles son los beneficios de creer en Él. Y uno de los beneficios es la primera resurrección. No, ni hablemos de la segunda, porque esa es la más fea de todas, ¿verdad? Entonces, los beneficios de creer en Él es la primera resurrección. Entonces, la pregunta es: ¿por qué debemos de creer en Jesús? Hay muchísimas religiones que enseñan algo diferente al cristianismo. Muchísimas, hermanos. Yo he escuchado de muchas, por ejemplo, los hinduistas. Toman a Jesús como un ser de luz, un ser iluminado. Esos que le gustan hacer ¿cómo es la palabra? ¿Cómo les? Yoga, que les gusta ir a la cuarta dimensión, supuestamente. Creen que Jesús es un ser de luz. Pero no solo ellos, las religiones que se han levantado a lo largo y ancho del mundo, muchas de esas dicen que Jesús es un profeta. ¿Están en lo cierto o no lo están? Hermanos, no. Y ya lo vamos a ver por qué. ¿Por qué no eras un profeta? ¿Por qué era algo más que un profeta? Entonces, como los testigos de Jehová, ellos creen que Jesús simplemente era un profeta, que lo que Él hizo fue un acto de amor, pero que eso no te lleva a Dios. Otras creen que Jesús es un profeta, igual que los otros, pero con la diferencia, hermanos, que nada más, y me gustaría nombrar esta religión, la religión judía. Hay algunas ramas que aceptan a Jesús como un profeta, nada más, y que están esperando al verdadero Mesías. Y hay otros que detestan a Jesús. No pueden ni escuchar el nombre porque les da hemorragia en los oídos. O sea, hermanos, es tan potente el nombre de Jesús para ellos que no se lo has dicho cuando te quieren crucificar a ti también. Para que veamos, ¿verdad?, cómo toman a Jesús muchas religiones. Cabe aclarar que la mayoría creen, hermanos, que Jesús no es el verdadero Dios, que Jesús no es el verdadero Mesías. Los budistas creen en sus cosas, los musulmanes que creen en Alá. Por eso he intentado aprender bastante inglés, hermanos, para poder hablar con ellos principalmente. Me ha encantado mucho las conversaciones que he tenido con ellos, pero no se dejan moldear por la palabra. Y ellos dicen: ok, tú le llamas un nombre, yo le llamo el otro. Tú le llamas Jesús, yo le llamo Alá.
Y pues, ¿cómo haces con estas personas, hermano? Nada más orar por ellos. Simple y sencillamente, hermano. Es lo que podemos hacer. Pero para el cristiano que hoy está en estos tiempos, ¿quién es Jesús? ¿Se han hecho esa pregunta, hermanos? ¿De dónde salió? ¿Quién lo profetizó? Y hoy vamos a estudiar poquito eso para que después vayamos, ¿verdad?, viendo más cosas. Jesús fue anunciado por los profetas. Amén. Pero no solo por los profetas. En el primer libro de la Biblia, ¿cómo se llama el primer libro de la Biblia, hermanos? Génesis, capítulo 3, versículo 15. Ahí fue profetizado por primera vez la venida del Señor, no como un juez, sino como un cordero. 3:15, donde dice: pondré amistad sobre ti y la simiente de la mujer. Está hablando la serpiente, ¿verdad? Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en él. La primera profecía donde fue profetizado la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora sigue. No se queda solo en el versículo 3:15, sino que los profetas siguen profetizando la llegada de ese ser maravilloso, amén, de ese hombre, de ese Hijo de Dios, de ese Todopoderoso que iba a traer salvación y vida eterna. En el versículo 25, vamos a leer el versículo 25 de Juan 5:25. Dice: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Poderoso es el Señor, amén, hermanos. Solo con oír la voz de Dios van a vivir. Y yo entendí esto, hermanos, en dos simples fracciones. Y me gustaría explicar las dos. E igual ustedes saben que pueden interferir cuando ustedes gusten. No hay problema. La primera, hermanos, es la que el Señor hizo por nosotros. Porque Él nos dio vida en cuanto escuchamos su voz. Amén, hermanos. El apóstol Pablo decía: porque por el oír viene la fe, y el oír palabra de Dios, y pasamos de muerte a vida. Esa es mi primera interpretación. La segunda es la resurrección. La primera, obviamente, la primera. Cuando Él regrese y llame a sus santos y vayamos a recibirle en el cielo. Amén, hermanos. Esa es la segunda, y me gustaría, al paso de la predicación, poderles aclarar bien mis bases. Podemos ver, hermanos, la capacidad de Jesús al dar vida a las personas. Acá no podemos decir que se refiere a la segunda venida, sino de la seidad de Dios. ¿Saben qué es la seidad, hermanos? El hermano pastor conoce muy bien ese término. Pastor. No, adelante, hermano. La seidad de Dios, hermano, es que no necesita un motivo para vivir. Él existe por sí mismo. Por sí mismo. Amén. Y Él, hermanos, tiene vida en sí mismo. Amén. Amén. En Génesis 1:1 decía: en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, y cuando Dios formó al hombre, lo hizo así una figurita bien hermosa con barro. ¿Qué fue lo primero que hizo cuando ya fue formado el muñeco, podemos decirle, verdad? ¿Qué fue lo primero que hizo? Sopló. Un aliento de vida. Porque Dios es un Dios vivo. Y en Él hay, ¿qué, hermanos? Vida. Maravilloso es el Señor, amén. Entonces, vemos la seidad de Dios. Ese título, hermanos, ¿solo le pertenece a quién? A Dios. A Dios. A nadie más. La autoexistencia de Dios. No necesita el Big Bang para poderse
regenerar, no necesita nada. Él existe desde antes de la creación del universo. Amén, hermanos. Y podemos ver, quien tiene la vida en sí mismo es Dios. Y nos da de su voluntad a recibirlo en nuestros corazones. Amén, hermanos. Cuando usted recibe a Dios en su corazón, no sé si lo recuerda, su bautismo, su conversión, como usted guste llamarle, dice la palabra de Dios que nace una nueva criatura. He aquí, todas las cosas viejas pasaron. Y ahora, hermanos, ¿qué es lo que hace el Señor? Dios las hace todas nuevas. Vemos que en Dios hay vida. Y Él es el único que puede regenerarte con un nuevo hombre en tu interior. Ya no va a vivir el viejo hombre de pecado. Ahora es una nueva creación de Dios. Y solo Dios tiene la facultad para crear vida en nosotros. Y no solo, hermanos, es esto, sino el perdón. Lo más importante. Cuando recibes a Dios, recibes vida. Pero no cualquier vida, hermanos. Porque la vida que tú tienes aquí, seas o no seas cristiano, vas a morir. Exactamente. Vas a morir. Lamentablemente, es un proceso de la vida. En Hebreos 9:27 dice, está establecido para el hombre. Hombre quiere decir, no es que la Biblia sea así, ¿verdad? Como muchos la interpretan, sino que quiere decir personas, humanidad. Morir una sola vez y después de esto, el juicio. Entonces, la muerte es un estado natural del cuerpo humano que todos nosotros vamos a padecer. Solo hay ciertas personas en la Biblia que no padecieron muerte, gracias a Dios se libraron de eso, pero todos nosotros vamos a padecer. Y está establecido, amén. Y después de esto, ¿qué? El juicio. Entonces, ¿a qué vida se refiere esto? A la vida eterna. Dice el Señor, no pongan sus ojos en las cosas de este mundo. Hermanos, muchas personas se hacen cirugías plásticas, se estiran la cara para verse más joven, 10 años más, se ponen montones de cosas en sus cuerpos, simplemente para verse, ¿cómo, hermanos? Más joven. ¿Es la preocupación de un cristiano verse más joven? No. Hermanos, ¿usted invertiría gran cantidad de dinero para verse más joven? Y es libre hacer lo que guste, ¿verdad? Es libre. Pero la meta de un cristiano, hermano, es no verse más joven. Porque la vejez es un estado natural del cuerpo y la vamos a tener que aceptar. Y la muerte es un estado natural de la vida que un día va a venir a nosotros y vamos a dejar de existir, hermano. Decía el salmista David en Salmo 6:5, porque en el Seol no hay memoria de ti, y en el sepulcro, ¿quién te lo hará? O sea, hermanos, mi tatarabuelo, yo ni sé quién es. ¿Qué hizo ese señor? No sé. Yo cuento con el presente, amén. Yo cuento con lo que yo pueda hacer por mi salvación. Porque no puedo cambiar el destino. Y la vida eterna que el Señor te otorga es para una vida venidera, amén, hermanos. No para esta. Es para algo mayor. Lo que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Ahora, hermanos, ¿cómo podemos acceder a esto? Ya lo dijimos en Juan 3:16. Pero me gustaría hacer mención de otro versículo que muchos de ustedes se acuerdan cuando vamos a los bautismos, cuando vamos a evangelizar, etcétera, etcétera, etcétera. A ver si se lo saben de memoria. Voy a citar el versículo y ustedes a ver si de volada lo captan así. Juan 14:6. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Quién es el camino? Jesús es el camino. ¿Quién es la vida? Jesús es la vida eterna. Amén. ¿Y quién es la verdad? Jesús es la verdad. Aunque muchas religiones lo quieran negar, Jesús es la verdad. Y me gustaría, hermanos, que miráramos, ¿verdad? Contestáramos la pregunta que yo les hice.
en una manera muy hermosa. ¿Por qué deberíamos de creer en Jesús? Porque Él es el Hijo de Dios. Amén. Porque todas las profecías fueron cumplidas a su nacimiento. Y quiero ver cuáles son esas profecías. El nacimiento de Belén, Miqueas 5:2, predice que el Mesías nacería en Belén. Amén. Amén. Y se cumple en Mateo capítulo 2, 1:21. Amén. Capítulo 1, versículo 21, donde se menciona el nacimiento de Jesucristo. Nacimiento de una virgen. Isaías 7:14 habla de una virgen que concebirá y dará a luz un hijo y se llamará ¿cómo? Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. En Mateo 1:23 muestra cómo esta profecía se cumplió en el nacimiento de Jesús. ¿Qué quiere decir Jesús? Salvador del mundo. Y lo más importante que es salvará al pueblo de sus pecados. Emmanuel, Dios con nosotros. Simple y sencillamente. ¿Se cumplió ahí la palabra o no se cumplió? Amén. Otro versículo que dice que se le fue dado un nombre, sobre todo nombre. Y no se nombre, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. ¿Cuál es el nombre de ese ser maravilloso que iban a ser? Jesús, Emmanuel, en el Antiguo Testamento, y que fue cumplido y fue nombrado como Jesús. Hermoso, amén. Rechazo y sufrimiento. Isaías 53 describe a un siervo sufriendo. Amén, hermanos. Y en todo el Nuevo Testamento, los 4 evangelios e inclusive las cartas paulinas hablan de esto. Los hechos de los apóstoles hablan del sufrimiento de ¿quién? De Jesucristo. ¿Se cumple o no se cumple la profecía? Amén. Como cordero iba a ser llevado al matadero. Amén, hermanos. Fue llevado al matadero, a la cruz, y no dijo una sola palabra. Y créame que en ese sufrimiento Él estaba viendo por usted y por mí. Hermoso ese Señor, amén, hermanos. Amén. Ahora, otra. El reino venidero. Zacarías 9:9 habla de un rey justo y victorioso que viene montado en un asno. Óigase bien cómo está esto, hermano. Y cómo entró Jesús a la ciudad de Jerusalén, amén. ¿Cómo entró, hermanos? En un asno, en un pollino, con gloria, amén. Y todo el pueblo del regocijo fueron con palmas. Se quitaban sus, no sé cómo se dicen a esto, sus capas de vestir, Sus mantos. sus mantos, amén, hermanos. Los ponían para que el Rey de Reyes pasara a la ciudad. Y ahí se cumple, hermanos, otra hermosa profecía. Pero también es el consuelo y esperanza. En Isaías 4:30, del 1 al 5, habla de la venida de un mensajero que preparará el camino para el Señor, lo cual se interpreta como Juan el Bautista preparando el camino. ¿Para quién? Para Jesús. ¿Cuánto lo recordamos, hermanos, esos versículos? ¿Cuánto recordamos la historia de Juan? Un hombre muy sufrido y que él era la voz que clamaba en el desierto. Preparad el camino al Señor. Hermoso, ¿no, hermanos? Ahora el Mesías Rey. Y esto me gustaría enfocarme un poquito más porque es donde se centra quién es Jesús verdaderamente. Isaías capítulo 9, versículos 6 a 7 describe un rey cuyo gobierno será eterno y pacífico y que será llamado consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Vamos a leer el 6 y el 7. Si ustedes abren sus Biblias, vamos a leerlo. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre, ¿cómo, hermanos? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Y dice el 7: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite, y sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia
desde ahora y para siempre. Y dice, y termina el versículo, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Y lo hizo, sí o no? Amén. Amén. ¿Cuántos tenemos a Jesús como nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores? Amén. Amén. ¿Cuántos aceptamos que Él es nuestro Rey? Amén. Y Él, hermanos, está reinando. Y su reino próximo, el milenio, será próspero. Amén, hermanos. El siervo andará junto con el león. Esto y lo otro. Y uno se queda maravillado. Junte esos dos a ver cómo se les va a ir. Júntelos, nomás júntelos. Y en aquel tiempo van a pastar normalmente, como fue en un tiempo en el jardín del Edén. Paz y amor. Y sobre todo, el perdón de Dios. Amén, hermanos. Imagínese usted, hermano. Nomás imagínese con su cuerpo transformado. Solo imagínese. No se imagine su cuerpo. Imagínese estar ahí, hermano, delante de la presencia de Dios. Y Jesús como su Rey. Amén. Como su poderoso, como su soberano. Y mirando todas las maravillas que el Señor creó exclusivamente ¿para quién? Para sus hijos. Amén. Para todos aquellos que crean en Él. ¿Cuánto les decimos un aleluya al Señor, hermanos? Aleluya. Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. Dios es misericordioso. En el 26 y 27 de Juan podemos ver tres cosas muy importantes. Me gustaría que ustedes la subrayaran ahí. Vamos a leer 26 y 27. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y dice el otro, perdón un momentito, 27. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es hijo del hombre, Amén. Podemos ver aquí tres cosas. Simple. La autoridad de Cristo y de quién viene. Amén. Podemos ver el Hijo de Hombre. Podemos ver también la descendencia de Jesús y cómo es cumplida la profecía que es descendencia de quién. ¿De quién, hermano? Lo que vamos a leer ahorita. De David. Que él se iba a sentar en el trono de David también. Podemos ver que es el Hijo de Hombre. Y también podemos ver Cristo como juez. Ahí dice, hermano, en el versículo 27, si lo puede leer bien. Y también le dio autoridad de hacer juicio. Poderoso, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de esto, hermanos. ¿Qué quiere decir estos tres aspectos que podemos ver en el 26 y 27? La autoridad de Cristo. ¿De quién viene la autoridad de Cristo? Del Padre. Amén. Y que por Él fue creado todo lo que podemos observar y tener hoy. Inclusive usted y yo. El Hijo de Hombre, ya expliqué eso. Y Cristo como juez. ¿Qué está haciendo Jesús ahorita? Intercede. ¿Cómo se le puede llamar a un intercesor ahorita? Ahora, ¿cuál va a ser el papel de Jesús en aquel tiempo? ¿Un abogado? ¿Cómo cambia, verdad? Porque acordémonos que terminándose los tiempos también se termina el tiempo de la gracia. Y ya no hay más vida eterna ni perdón de pecados. En el versículo 28, hermanos, vendrá el día en que aquellos que creyeron en Jesús resucitarán por escuchar su voz. Amén. Leamos. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Bendito sea el Señor. Muchas personas, hermanos, hemos padecido enfermedades, amén. Y a veces cuando vienen las aflicciones a nuestras vidas, nos preguntamos, igual que Job, Señor, ¿dónde estás? Y muchas personas usadas por Satanás, igual que Pedro, quiso ablandar a Jesús para que no se diera a sí mismo sacrificio.
muchas de esas personas usadas por Satanás, por el enemigo, te atacan en esos momentos de vulnerabilidad. Como persona que eres, de carne y hueso, que si te das un golpe sientes, que si te resfrías te da gripa, que tu cuerpo va envejeciendo. Como persona que eres, hermanos, van a venir cosas a nuestras vidas, amén. Y mucha gente dice, si Jesús es tan poderoso, ¿por qué no hace que sus siervos no se mueran? Los dos ladrones que el Señor tenía al lado, ¿qué hacía uno? Si tú eres el Hijo de Dios, el Rey de los judíos, bájate de esa cruz. O sea, hermanos, siempre va a existir gente así, amén. Y en nuestras vidas, cuando estemos pasando por momento, cualquier circunstancia, puede que llegue alguien, ¿no se supone que eres cristiano? Una enfermedad que estemos pasando, hermanos, una enfermedad que estemos pasando, puede venir cualquier persona y te puede juzgar. ¿No se supone que tú eres cristiano? ¿Tú eres cristiano? ¿Por qué no has recibido sanidad en la oración? Pablo vivió toda su vida con el aguijón. Muchos dicen que una enfermedad en la vista, Dios lo sabe, mucho negocio. Y nosotros, hermanos, comenzamos a deteriorarnos también. Es natural, es normal. ¿Qué pasa? A nuestras vidas pueden venir pruebas, pueden venir conflictos. Hoy somos jóvenes, mañana estamos en una etapa diferente y tenemos que saber, amén. Tenemos que saber, hermanos míos, que con que ser cristiano no te hace inmortal en esta vida. Amén. No eres igual a Superman que viene del planeta Kryptonita y no vas a morir nunca aquí. No. Eres un humano. Eres un hermano normal. Eres un hermano normal con la única diferencia al resto de que eres cristiano. Amén. Y que la muerte primera no debe de ser un problema para nada. Amén, hermanos. No debe de darte miedo, no debe de darte temor la primera muerte. Que te dé miedo la segunda. No te preocupes cuando la gente te critica. Hey, eres cristiano y no has recibido sanidad. ¿Por qué estás pasando esto? Se supone que eres cristiano. ¿Por qué estás pasando esta tentación? Algo le hiciste a Dios y usted no. Si usted supiera de donde yo vengo, hermanos, un día, bueno, yo gracias a Dios trabajo como diácono aquí, gracias, no me ha tocado eso todavía. Un día falté a la iglesia un martes, y hayan dicho que ya me había apartado de la iglesia. Y comenzaban con las críticas, hermano. Con un martes que falté. Hermanos, ¿qué no pueden decir de nosotros? Amén. ¿Qué no pueden decir? Criticaban a Jesús por hacer milagros los sábados. ¿Y quién era Jesús, hermanos? El Hijo de Dios viviente. Toda la autoridad de Dios estaba en él. Y aún así, los rabinos y los sacerdotes lo criticaban. ¿Qué no pueden decir de nosotros, hermanos? ¿Qué no pueden decir? ¿Cuántas pruebas ha pasado nuestro pastor en sus 22 años? ¿Verdad, pastor? ¿De pastor? 22 años de pastorado que tiene. ¿Cuántas cosas no ha pasado nuestro pastor? Muchísimas. ¿De cuántas el Señor lo ha librado? Y que hoy está con nosotros, de todas, porque si no, no estuviera aquí. Amén. Gracias a quién, hermanos? A Dios. A Dios. Y porque Él cree en alguien invencible. Amén. Podemos decir la palabra. Amén. No hay poder sobre esta tierra que pueda contra nuestro Dios. Amén, hermanos. Amén. Ni ángeles, ni potestades, ni quien se quiera levantar Amén. puede contra los hijos de Dios. Amén. Amén. ¿Contra quiénes? Contra los que creemos en Él. ¿En quién? En Jesús. Gloria sea a Dios. Amén. No se preocupe, ya me lo terminamos. Podemos observar, hermanos, como humanos, ya había dicho, somos propensos y podemos padecer enfermedades. Lo más importante es cuando se cumplen los tiempos. ¿Qué va a ser de mí cuando se cumplan los tiempos? ¿Se han hecho esa pregunta, hermanos? La vez que hubo el eclipse, ¿se acuerdan? El último eclipse.
estaba en mi trabajo y vino a mi mente una pregunta: ¿estaré yo listo para que cuando venga Jesús y escuche su voz pueda viajar al reino? ¿Pueda recibir al Señor? ¿Estaré yo listo? Y esa pregunta, hermanos, se puede aclarar, amén. Se puede aclarar porque el Señor te da una oportunidad. Si crees en Jesús y obedeces, claramente vas a gozar de la vida eterna, amén, hermanos. Porque si nos enfocamos en lo material, yo aquí por eso hablé con mi pastor de mi sentimiento al no venir a la iglesia, sientes un vacío, porque hace falta, ¿quién, hermanos? La vida en ti. Hace falta el motor de la salvación. Hace falta, hermanos, el que hace que el corazón pueda, hermanos, bombear la sangre por todas las extremidades de tu cuerpo. Hace falta Jesús. Hace falta Jesús. Y yo me pregunto, y cuando vengan estos tiempos, ¿qué va a ser más importante entonces? ¿Toda mi vida que pasé en mi trabajo o toda mi vida que pasé sirviéndole al Señor? ¿Cuál de las dos va a tener ese peso que necesita el cristiano en su vida? Porque no solo es decir somos cristianos, amén, hermanos. No, hay que demostrar que somos cristianos. El cristianismo no es una religión. Busca la iglesia de Dios en otros países y no la va a encontrar. Porque el cristianismo no es una religión. El cristianismo es una forma de vida. Yo estoy seguro que el Señor tiene remanente por todo el mundo. Así es, amén. Yo le doy gracias a Dios porque la palabra se está predicando. Lo que no hacemos nosotros, el Señor levanta más siervos y van a predicar a muchas más naciones de lo que la iglesia tiene accesibilidad. Así es, amén. Amén. Y damos gloria a Dios por eso, amén, hermanos. Así es. Porque muchas más personas están conociendo el Evangelio y cuando se cumplan los tiempos y sea la hora de recibir al Señor en los cielos, ocurrirán dos actos importantes en la nueva historia. Vamos a escribir una nueva historia. Amén, hermanos. Ya no vamos a la vieja historia, ¿no? La historia precolombina, la historia moderna, la historia esta. Vamos a escribir una nueva historia donde vamos a tener a Jesús como único y soberano. Amén. Amén. Van a ocurrir dos cosas importantísimas, diría yo. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 6, vamos al Apocalipsis, hermanos. Por favor, ahí sí pueden coger su Biblia. 26 de Apocalipsis. Cuando usted lo tenga, identifíquese con un amén para que leamos. Ahí ustedes lo siguen con la vista. Amén. ¿Lo tienen, hermanos? Dice así su palabra en el nombre de Jesús: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Ahí está hablando del milenio, amén. Amén. ¿Cuánto, hermanos? 1000 años. ¿Y qué dice el Señor? Bienaventurados los que tengan participación en la primera resurrección. Si usted se vaya a Filipenses 4:12, dice que sonarán trompetas y el Señor con voz de mando. Amén. ¿Qué va a hacer, hermanos, después de eso? De su venida. No va a ser silenciosa, ya lo hemos dicho, va a ser muy ruidosa, porque todos vamos a escuchar que Él viene, amén, hermanos, que Él está ya ahí arriba y que nomás va a sonar las trompetas y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos aún, seremos transformados y seremos llevados juntamente con ellos en el cielo. Amén. ¿Cuántos damos gloria a Dios por eso, hermanos? Amén. Hermanos, es algo maravilloso participar de la primera resurrección. Amén. Y que solo si crees en Jesús vas a tener esta oportunidad. ¿Cuántos creemos en el Señor? Amén. Y es muy bonito
porque la primera resurrección será solo y exclusivamente para los cristianos. Gloria a Dios, amén, hermanos. Amén. Gloria sea al Señor. Amén. Apocalipsis 26, seremos parte de esta bendición. Cabe destacar, hermanos, que no solo los cristianos vamos a resucitar, no, todos aquellos que murieron esperando en el Señor van a resucitar. ¿Se ha preguntado usted tal vez cómo era el apóstol Pablo? ¿Se ha preguntado usted cómo eran aquellos apóstoles? Pues en aquel día, si usted ya descansa, no sabemos qué día ni qué hora, amén, solo el Padre lo sabe. Si ya descansamos, hermanos, seremos levantados juntamente con aquellos que durmieron en la esperanza para darle la bienvenida al Dios de amor, al Dios de misericordia, al Todopoderoso, amén. Y la otra segunda resurrección, hermanos, créame que es dolorosa. Créame que aún cuando yo estaba estudiando este tema, se me hacía como un nudo en la garganta, porque yo tengo familiares que lamentablemente pues se les predicó la palabra, pero nunca quisieron acceder a la salvación. La salvación es gratuita, amén, hermanos. La obtienes a través de la fe, del amor de Dios. Y muchas personas lamentablemente mueren sin fe y sin esperanza. Quisiera invitar a un hermano, porque yo tengo muchos versículos acá en mi Biblia, hermanos. Aquí lo tengo. Vamos a estudiar Daniel 12:2. Y vamos a estudiar también Apocalipsis. Así que primero vamos a leer estos versículos. La primera profecía, muchos dicen que el libro de Daniel es el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Y si usted lo ve, se asimila mucho a Apocalipsis. Lo que vamos a ver también se asimila mucho a lo que vamos a ver en Apocalipsis. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Dice el versículo 2 de Apocalipsis, de Daniel 12, dice así su palabra. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Por eso el tema se llama la segunda resurrección. Amén. La primera, digámosle a Dios, luchemos con todas nuestras fuerzas, hermanos. Intentemos de ser fiel al Señor toda nuestra vida, dediquémosla al Señor, y el Señor, con esa misericordia tan grande que tiene, que nos haga partícipes, amén, de la primera resurrección. Porque si usted lee ahí, hay punto y coma, o sea, no es la misma. No es la misma. Dice bien: muchos de los que duerman en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, primera, coma, o sea, separado, diferente a esta, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Eso no lleva coma. Ahora recibir enterita los dos, ¿verdad? No se preocupe. Aquella persona que tiene el Señor no va a pasar por nada de esto. Amén, hermanos, porque el Señor, que dice de la Biblia, los va a proteger. Porque vamos a participar de la primera resurrección. Y vamos a tener, hermanos, imagínense usted, no sé si cuando va al parque SeaWorld, Fiesta Texas, usted compra el VIP, ¿no? Le dan su aquí como algo muy muchos colores, o una cadena así con muchas perlitas. Quiere decir que usted es VIP, o sea, de los que pagan más, ¿verdad? De los que tienen acceso a lo que yo, que tengo membresía por año, no lo voy a poder tener, hermanos, lamentablemente. Entonces, en el cielo, hermanos, usted no va a ser uno de los tantos que se van a resucitar en la segunda resurrección. Usted va a ser VIP. ¿Qué le parece, hermanos? ¿Cuánto damos gloria a Dios, hermanos, por esto? Amén. Imagínense ser tratados de una manera especial. Jesús decía a los de la derecha, como el Señor le va a decir: venid, benditos de mi Padre, entrad al gozo de tu Señor. De una manera especial. Amén, hermanos. Cuando usted va a una boda y tiene su tarjetita de invitación, hermanos, ni se preocupa, o sea, aquí está mi invitación. Imagínense allá. ¿Vale la pena servirle al Señor, hermanos? Amén.
Vale la pena porque vamos a participar de la primera resurrección y usted será uno de aquellos que se levante en cuanto escuche la voz de Dios. Amén. Ahora la segunda, vamos a ir terminando ya. Apocalipsis capítulo 20, versículo 15. Quería ver las dos profecías, ¿verdad? En el Antiguo y en el Nuevo, para que veamos también que es profecía y que se va a cumplir. Apocalipsis capítulo 20, versículo 15. Dice así su palabra, 14 y 15, vamos a ver 14 y 15. Dice su palabra. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al fuego de fuego. Al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Ojo, y hablamos de la primera muerte, amén. La que está establecida en Hebreos 9:27. Y que todos vamos a pasar. Ahora hay una segunda muerte. Porque vamos a participar, sea del bando izquierdo o del bando derecho, vamos a participar de una resurrección. O sea, vamos a volver a la vida. Amén. Y la primera resurrección, los que despertemos, primeramente Dios así sea, Amén. vamos a gozar de la presencia del Señor. No vamos a tener participación de la segunda resurrección. Muy diferente. Muy diferente. La segunda resurrección, hermanos, le da mera importancia a quienes se resuciten ahí. Ahí usted lo puede leer también. 20:11 y el 12 dice: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros según sus obras. Y ojo con el 15: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Cuál era esa muerte? Ya la leímos en el 14. La segunda muerte, y donde no hay retorno. La primera hay retorno, hay una segunda vida. Derecha e izquierda, diferentes recompensas. La derecha, ya la vamos a ver cuál es la recompensa. Y la izquierda, la segunda muerte. Y cabe destacar, hermanos, que no vas a morir. Jesús decía: donde el gusano no muere, ni fuego ni azufre se apaga. Bueno, si está el calor, imagínate cómo estará el infierno. Ahorita Texas está caliente, hermano. Imagínense el infierno. No podemos, nuestras mentes humanas no pueden llegar a ese nivel. Ahora imagínense el lago de fuego. Algo horrible. Entonces yo creo que sí vale la pena seguir al Señor. Amén, hermanos. Yo creo que sí vale la pena todas las lágrimas que usted ha derramado ahí en su cuarto, rogándole a Dios una oportunidad, rogándole a Dios su ayuda. Yo creo que sí vale la pena. Porque la segunda muerte es aquellos que no aceptaron a Jesús, aquellos que no creyeron en Jesús, aquellos que lo aborrecieron y blasfemaron contra Él. Ahí van a estar. Digámosle a Dios que el Señor nos perdone todas nuestras ofensas, que el Señor renueve el Espíritu en nosotros. Amén, hermanos. Que nos dé una porción de su Sagrado Espíritu. Cada día cuando usted se levante, decía el salmista: porque las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Pidámosle a Dios de ese perdón. Amén, hermanos. Pidámosle a Dios de esa vida eterna, que nos perdone, que no tome ni vea la falta que hemos hecho, sino que nos perdone como el Padre amoroso que es. Amén, hermanos. Y creamos en Él, por favor. Porque lo que viene en aquellos tiempos es dolor y sufrimiento. Ahora la buena noticia, hermanos. Ya vamos a pasar las malas noticias. Vamos a las nuevas. Amén. ¿Cuántos les gustan las nuevas noticias? Ya miré, les gusta ver bastante, ¿verdad? Las good news. Vamos a ver Apocalipsis 21, 1 y 2. O sea, hermanos, si convivir con el león y el cordero usted le emocionó, vamos a ver qué dice Apocalipsis 21 y 2, 1 y 2. Amén, hermanos. Ya con esto cerramos.
Cuando yo digo cerramos es porque cerramos. No voy a buscar otro versículo, no se preocupe. Dice el apóstol Juan: vi un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Qué pasó con el antiguo cielo y tierra? Fue lanzado también. Dejó de existir. No hay más memoria de ello. Todo lo que va a haber va a ser nuevo, de paquete, como digo yo. Y dice: y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. No vas a necesitar, hermanos, hidratarte cada 2 horas. Si tú te tomabas 14 copitas de aguas diarias, olvídate, ya no vas a tomar nada de eso. No va a existir lo que hoy necesitas para vivir. Entonces vemos algo nuevo, ¿verdad? Y dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo ahí hay una cosa, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Qué hermoso, amén, hermanos. ¿Cuántos damos gloria a Dios por esto? Amén. Y ahí voy a leer esos versículos, ¿no? Porque es bastante. Dice el apóstol Juan: las calles son de oro y el mar, esa no te lo veas, ¿no? Es algo nuevo y es algo que muchas personas añoran poderlo tener. Y allá el oro va a ser pisoteado y el mar va a ser simplemente para que la ciudad se vea más hermosa. Por eso, VIP. No vas a estar en el lago de fuego, vas a estar en una ciudad hermosísima, donde el árbol de la vida va a estar en medio de la ciudad y tú vas a estar delante del trono de Dios. ¿Cuántos damos gloria a Dios por eso? Amén. Luchemos para que la segunda resurrección, aquellas personas, hermanos, puedan escuchar el mensaje del Señor y no tengan excusas cuando se presenten a Dios. Y luchemos para predicar el mensaje de Dios también, para que más personas conozcan del Señor y vengan, amén, hermanos, delante de Él y puedan tener parte en la primera resurrección. Tratemos de predicar, hermanos, para que el Señor traiga cada día a la iglesia los que debían de ser. ¿Cómo, hermanos? ¿Preguntas, hermanos? Hermano, lo escucho. Usted mencionó 2 textos. Sí. El primero, Mateo 1:21. Sí. Y Él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Ese habla de la expiación limitada a través de Cristo. Una de las 10 plagas, es más, la última, hablaba que el ángel de Jehová iba a pasar por Egipto, iba a destruir todo lo que no veía en la sangre de la puerta, la sangre del cordero. Si el ángel pasaba por San Antonio y en mi puerta, mi casa, no había esa sangre, el ángel mataba, por decir, si tuviera un hijo, a mi hijo mayor lo mataba. No importando si Rubén era rico, si Rubén era famoso, si Rubén era aquello. Eso habla de la doctrina de la expiación limitada. Y Mateo 1:21 a mí me dice que la sangre de Cristo tiene una expiación limitada. Podría decir unos 2 textos más. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en Él cree. La pregunta es, ¿todos creen? No todos creen. Si yo tengo el concepto de que todos creen, seríamos una iglesia universalista. Amén. Sí, exacto. Universalista es que todos vamos a entrar. Sí. Todos vamos a entrar a la vida eterna. Yo abro la Biblia y rápido me doy cuenta de que no todos vamos a entrar. Sí. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿Se pierden muchos? Se pierden. Sí. Solamente el que cree.
Entonces ya estamos hablando de la expiación limitada de Cristo solamente para los que creen. Entonces la salvación de Cristo, el sacrificio de Cristo es suficiente para salvar a todo el mundo, pero eficiente para los que creen. Amén. Porque para los que no creen, vino una condenación muy en serio. Aún si Rubén fue a la iglesia toda su vida y entraba y se sentaba y tocaba, y como Nicodemo no conocía a Jesús y lo fue a buscar de noche, su pregunta era esa: Señor, ¿cómo se puede nacer de verdad? Y Jesús le dice: si no naces del Espíritu, no vas a ver tú tampoco el reino de Dios. Entonces, yo le hago esa pregunta con todo respeto, ya que usted dice que es. Yo no estoy dispuesto a que alguien predique y luego se les haga, pero sí me conmovió el pensar que no creo, y espero que nadie en la iglesia piense que podríamos llegar a ser universalistas, sino más bien entendiendo claro que la sangre de Cristo, así como fue puesta en esa casa, en el tiempo cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, si el ángel veía la sangre, no tocaba esa casa. Lo mismo, cuando venga otra vez el Señor, si Cristo no está en nuestros corazones, solamente, y lo dijo un pastor, lo dijo esta vez, para nacer dos veces, para morir una vez hay que nacer dos veces, físicamente y espiritualmente. Para morir dos veces nomás nace una vez y mira lo que pasa. Entonces no queremos eso. No, contestando Queremos, por la gracia de Dios, poder entender la palabra y yo irme directamente al texto, y lo que me está diciendo el texto cuando me dice: porque Él salvará. ¿Quién? Jesús. Él salvará a su pueblo. No dice a todo el mundo, porque no sería un universalista. No somos universalistas. Nosotros creemos que Cristo dio su vida por su pueblo, por su. A ver, hermano Rubén, y por eso quise explicar bien la pregunta, hermano. Ya la voy a subir nada más. Primera, segunda resurrección. ¿Quién va a resucitar en la primera? Todos aquellos que creamos en Él. No es universalista, ¿verdad? Tiene un límite. No tiene un límite. Todo aquel que cree en el Señor puede alcanzar la salvación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahí vamos a estar aquellos que creamos en Él. Y a la izquierda, el Señor hizo esa contraste, ¿verdad? Entre derecha e izquierda, ovejas y cabritos. Uno va a estar aquellos que obedecieron a Dios y creyeron en Él, y en el otro van a estar aquellos que no les importó nada. Entonces, traté de verdad de que el mensaje lograra aclarar esos dos puntos, y por eso quise no solo irme a la segunda resurrección, sino también a la primera resurrección. ¿Quiénes participaremos, lo digo con fe, en la primera resurrección, y quiénes participarán en la segunda resurrección? Amén, hermano. ¿Más preguntas o aquí la dejamos? Sí, pues. Sí, hermano, excelente su tema, su predicación, y gracias por la oportunidad que nos da de poder comentar algo. Y yo no quiero hacer esto con mucho amor, hermano, y respeto hacia usted, ¿verdad? Pero sí me gustaría, ¿verdad?, como pastor de la iglesia, poder aclarar ciertos puntos que la iglesia de Dios cree, ¿verdad? Para que no creamos confusión, porque no queremos crear confusión, ¿verdad? Y hay dos puntos, ¿verdad?, que la iglesia de Dios, nosotros como iglesia profesamos, y me gustaría decirlo, ¿verdad? Primero, hermano, acerca de los dos hombres, de Enoc y Elías, ¿verdad? Otras denominaciones creen, ¿verdad?, que subieron al cielo, pero nuestra denominación, hermano, como iglesia de Dios, creemos que ellos murieron, ¿verdad? Y es algo que usted tal vez todavía no estaba enterado. Ay, no lo tenía. No, pero qué bueno, ¿verdad?, que usted lo mencionó, y luego con mucho respeto. Claro, con mucho respeto. Claro, con mucho respeto. Y hay otro punto que la iglesia de Dios cree, ¿verdad? Nuestra iglesia donde estamos, ¿verdad? Y lo quiero decir como
que cuando son lanzados al lago de fuego ardiendo, la persona sí muere. ¿Verdad? Exactamente. ¿Verdad? Entonces son dos puntos que tal vez usted no estaba familiarizado o no conocía, pero eso es lo que profesamos como iglesia. Y me gustaría decirlo, hermano, ¿verdad? Con mucho respeto y con amor hacia usted, pero también para no crear de la iglesia confusión y que podamos aclarar eso. Y gracias por la oportunidad que nos da de poder hablar. Claro, gracias. ¿Y ustedes sabían esto, hermanos? Iglesia de Dios, ¿sabían esto? El hermano, supongo que sí, el hermano Israel, ¿verdad? Él es muy conocedor de la doctrina. Sí. ¿Sabían esto, hermanos? Para que, si es algo nuevo como para mí, pues bendito sea Dios. Sí, hermano. Aprendimos algo nuevo. Claro. Tal vez no teníamos entendimiento. Sí, hermano. Muchas gracias. Y solamente como iglesia, como pastor, pues quiero dar esos puntos para que no haya confusión. Claro y perfecto. Es lo que no queremos confusión. Sí, hermano. Sí, por eso habla pues la segunda muerte. O sea, esta misma cita. Otra intervención, perdón. O la dejamos aquí. No, hermano, Me ha encantado. Quiero decirle que su exposición fue excelente, hermano. Gracias. Y yo quiero invitarlo a que siga adelante. Que siga adelante. Ahora, hermanos, ya que no hay nada más, oremos, amén. Amén. Vamos a orar y encomendarle nuestra vida al Señor para que Él tenga misericordia de nosotros y nos ayude a ser partícipes de la primera referencia. Amén. Me gustaría nos pusiéramos de pie los que pueden. Yo también me siento cansado, no créanme, trabajé hoy de las 4 de la mañana y no he descansado hasta ahorita, pero pongámonos de pie, ¿verdad? Si usted puede, si usted tiene la facultad, y si no, pues ahí entonces usted me ayuda a orar. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos has brindado, Padre, a tu iglesia y a tu siervo en especial, para poder aprender cosas nuevas, Señor, para poder redarguir, para poderme instruir. Yo espero que esta palabra haya sido bendición no solo para mis hermanos como iglesia, Amén. sino también para mí como tu hijo. Amén, Señor. Señor, ayúdanos a no ser mejores, Padre. Por favor, no nos ayudes a eso. Ayúdanos, Señor, a obedecerte sobre todas las cosas, Señor. Que no sea mi voluntad de buen humano, sino que sea tu voluntad, Padre, la que ha prevalecido, Señor, desde los principios de los tiempos, Padre. Ayúdame, Señor, dame de esa unción, Padre, como decía el salmista David, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Por favor, Padre, que cada mañana, Señor, tus bendiciones sean nuevas para tu iglesia, Padre, para cada uno de nosotros, Señor. De una manera muy especial encomiendo, Padre, a esta iglesia, Casa del Alfarero, Padre, y a nosotros, Señor, los 46 miembros, Señor, que te servimos, Padre, en esta iglesia, y también a nuestros hermanos que visitan esta iglesia, Padre. Que usted sea, Señor, y tenga misericordia, Padre, de cada uno de nosotros, Padre. Que cuando durmamos en la esperanza de aquellos que durmieron, Padre, con la esperanza de verte, Padre, en tu regreso, Señor, podamos, Señor, resucitar al escuchar tu voz, Padre. Esa voz de mando, Señor, esa voz, Padre, que viene, Señor, con la autoridad del cielo, Padre, con la autoridad de Dios. Y que yo, Padre, en especial, pueda ser uno de ellos, Padre, y que la iglesia, Casa del Alfarero, Padre, muchos, Señor, de aquellos que duerman, aquel día, Padre, podamos contemplar tu hermosura, Padre. Señor, si es posible la mayoría, Padre, que estamos aquí, alcancemos la misericordia de tu bendito amor, Padre. Amén. Por favor, Señor, ayúdanos, guárdanos, protégenos, Señor. En todo paso, Señor, en cada momento que nosotros necesitemos de tu ayuda y tu intervención divina, Padre. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Amén.